Hola, bienvenidos al canal. Hoy inauguramos una nueva sección que es el diccionario de puntos de Maru y la vamos a estrenar con el nudo de Salomón o punto espuma de mar, que tiene una textura increíble, es un punto realmente precioso y se ve complejo, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Para tejer la muestra que acaban de ver, yo utilicé este mohair o mohair, que es un hilo peludito, súper finito, muy lindo, y yo lo voy a tejer usando 2 hebras y con una aguja de 3. Cuando quieres usar 2 hebras al mismo tiempo para tejer, que es para dar un poco de grosor y tomarlas las dos así al mismo tiempo, yo lo que hago es sacar la hebra de afuera y la hebra del centro y uso ambas. Para empezar y poder mostrarte las bases bien del punto, te lo voy a mostrar con este otro hilo de algodón que es un poco más fácil de ver. Y acá vamos a estar tejiendo, te aviso, de forma rectangular o cuadrada, que es como lo que más usarías en tus proyectos. Y después, más adelante en el video, vas a verlo en forma triangular. Acá hice el nudo deslizado normal y 2 cadenas. Luego, en la primera cadena que hice, voy a meter mi gancho o aguja y voy a hacer un punto bajo. Esto nos deja como la primera basecita para poder hacer después el punto o nudo de Salomón, y para eso tenemos que estirar un poco la hebra del tamaño que quieras que tenga la abertura. Yo lo estoy midiendo ahí más o menos con mi dedo y ahí voy a buscar y traer hilo, como si fuera a hacer una cadena. Ahora, sosteniéndolo, fíjate que del lado izquierdo o atrás del puntito te queda como esa hebra solita. Esa es la que vamos a agarrar con nuestra aguja, buscamos más hilo y ahora cerramos haciendo como un punto bajo arriba. Ahí ya formamos nuestro primer espacio y tenemos una segunda basecita para el segundo punto, así que vuelvo a estirar, trato de que me quede más o menos del mismo tamaño que el anterior para que haya simetría, aunque si queda un poquito distinto algunos no pasa nada, la verdad, y vuelvo a hacer lo mismo. Tomo la hebra de atrás y hago un punto bajo. Te dejo acá un par más para que vayas viendo cómo se va formando el nudo. De nuevo lo estiras, agarras el de atrás y cierras con un punto bajo. A medida que hagas más vas a ver que se te va a hacer mucho más fácil y fluido ir midiéndolo e irlo agarrando para que se te haga fácil también agarrar esa hebra de atrás rapidito. Con el otro hilo te muestro rápidamente que voy a hacer exactamente lo mismo y estoy usando las 2 hebras sosteniéndolas al mismo tiempo, como puedes ver acá, simplemente para poder tener un poco más de grosor, ya que el hilo que yo tenía era muy finito, pero voy a hacer exactamente lo mismo. Hazlo la cantidad de veces que necesites según el largo que quieras tener en tu panel, se va viendo así con este hilo, y yo para esta primera fila de la muestra que les hice voy a hacer 10 nuditos o 10 puntos. Así se va viendo. Y ten en cuenta que de esta primera fila que hice, que yo hice 10, 2 se me van a ir para la siguiente fila. Porque fíjate lo que vamos a hacer para empezar a formar nuestro diseño hacia arriba. Ahí donde terminé me voy a saltar esos 4 puntos y voy a ir hacia el siguiente punto bajo. Ese que está ahí. Voy a meter mi gancho o aguja por donde pueda, no se ve muy bien con este tipo de hilo, pero no te preocupes, es simplemente donde lo puedas enganchar. Buscas hilo y haces un punto bajo. Así se forma nuestro primer grupito de puntos y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Así que ahora yo voy a hacer 2 puntos de espuma de mar más o 2 nudos de Salomón, así que te muestro esos 2 por si eres una persona visual, si no puedes adelantar un poquitito el video. Ahí hice uno, vuelvo a estirar, me quede más o menos igual, tomo la hebra de atrás y hago un punto bajo. Ahí me quedaron mis 2 nuditos y abajo en la fila anterior me salto 2 también. Va a ser siempre este el patrón. En la fila siguiente va a cambiar un poquito y es la que vamos a repetir por todo el diseño, pero acá simplemente te saltas 2 y unes con un punto bajo. Vas a seguir haciendo esto hasta que llegues
al final de la fila. Así que vamos a saltar hacia allá. Y para terminar, yo tenía 2 abajo también, así que simplemente tengo que hacer un punto bajo nuevamente en ese punto inicial que hicimos cuando arrancamos. Así se ve mi primera fila. Y presta especial atención a las siguientes instrucciones porque la fila siguiente es la que vas a repetir durante todo el diseño. Y acá lo que vamos a hacer para arrancar esa fila y todas las siguientes es hacer 3 puntos. Así que ahí estiré e hice mi primer punto bajo. Hago mi segundo punto Salomón que quede más o menos del mismo tamaño, como ya les dije 40 veces en este video. Y hago un tercero. De ahora en adelante, en donde vamos a enganchar es acá, o sea, en la que estaba suelta en la fila anterior. Así podemos ir intercalando los puntos bajos y nos queda el diseño como tiene que quedar. Así que acá volteé el proyecto y engancho en esa que te mostré, que es básicamente el primer punto bajo que está ahí. Nos queda así, quedan un par como de borde, que son los que nos van a dar altura, y nos queda atado a la mitad de los 2 anteriores. Espero que se entienda, pero si no, lo estás viendo ahí en el video. Para el resto de la fila, a excepción de los bordes, sí tenemos que hacer lo mismo que antes, que es hacer 2 puntos. Así que ahí estoy haciendo mis 2 puntos y de la fila anterior nuevamente me salto 2. Ahí vamos a quedar también en la que no estaba enganchada a la primera. Así que de nuevo, esto de ir intercalando en qué puntos nos enganchamos es lo que va a ir formando el diseño. Cuando estés por llegar al borde, fíjate que ahí yo ya hice mis 2 puntos y voy a enganchar acá. Ahí hago mi punto bajo y de esta manera terminé mi fila, que es la que vamos a repetir. Entonces, si la vamos a repetir, ahora ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicimos al principio, que fueron 3 puntos. Así que hacemos nuestros 3 puntos o nudos y vamos a enganchar en el siguiente punto bajo de la fila anterior, al igual que hicimos al principio de esta fila. Sigue repitiendo todo hasta que tengas el largo deseado para tu panel. Te aconsejo con este tipo de punto hacer tops, faldas, suéteres. Los cardigans quedan bellísimos y si ya tienes algún patrón que sepas que se arma con paneles rectangulares o cuadrados, simplemente cambia el punto para usar este. Si en vez de un rectángulo o cuadrado necesitas tejer de manera triangular, vamos a empezar así con 4 puntos en la punta del triángulo e iremos teniendo aumentos en los bordes básicamente. Así que teniendo los primeros 4 puntos te vas a ir al punto bajo inicial y haces un punto bajo. Y sosteniéndolo de esta manera necesitamos marcar ahora este punto de al lado, que va a ser la punta de nuestro triángulo o prenda. Así que búscate un marcapuntos o cualquier cosa que puedas usar para marcar, otro hilito o lo que sea, y marca ese. Y para la siguiente fila tienes que tejer 3 puntos, voltear y vamos a hacer un punto bajo ahí en el siguiente punto, que es básicamente el contrario al que marcamos. Así que meto mi gancho ahí y hago un punto bajo. Y para esta fila volvemos a tejer 3 puntos más. Una vez que tengan los 3 puntos así, vamos a hacer un punto bajo en ese otro punto que nos queda. Hago mi punto bajo. Me va quedando así, no se le ve mucho la forma ahora, pero te aseguro que estamos haciendo aumentos. Ahora estoy haciendo un punto, hago mi punto o nudo, volteo el proyecto y voy a hacer un punto bajo en el siguiente. Muy importante, fíjate que acá es 1 y 1. Solamente hicimos 1 porque lo estamos utilizando como altura para subirnos a la fila siguiente. Fíjate como ahora sí
Después de haber hecho ese, logró tomar un poco más la forma del triángulo. Ahora voy a hacer, igual que en el comienzo de la fila anterior, 3 puntos y lo uno en este siguiente punto para hacer mi punto bajo, que fíjate que es el que quedó suspendido en el anterior, es decir, no está sujeto a otra fila, está sueltito ese punto, así que ahí lo uní. Y para el siguiente, si volvemos a lo que es el diseño normal, que sería hacer 2 y engancharlo en nuestro siguiente punto bajo que está ahí sueltito. Para cerrar esta fila nos queda hacer el borde, igual que hicimos antes. Entonces, para eso tenemos que tejer 3 puntos y luego de tejer los 3 puntos, lo vamos a enganchar en el último punto bajo que nos quedaba de esta fila. Así que ahí hice los 3 y me voy al borde a hacer un punto bajo. Esta fila, tal cual como la acabamos de hacer, es la que vas a seguir repitiendo la cantidad de veces que necesites para llegar al tamaño de tu poncho, bandana o lo que sea que estás tejiendo en triángulo. Empezamos siempre con un punto Salomón, como estoy haciendo ahí, y hacemos un punto bajo en el siguiente. Así nos posicionamos en la fila de arriba. Lo único que va a cambiar entre fila y fila es que cada vez vas a tener más cantidad de nudos de 2 en 2 que hacer en el medio antes de llegar a los bordes. Pero así va quedando y va tomando la formita, queda súper bien, es súper fácil. Y aprovecho para decirte que si te gustó, recuerda darle amor al video, y si se te ocurre algún otro punto que quisieras aprender o que viste por ahí y te pareció súper lindo e interesante, déjamelo en los comentarios que me sirve un montón. Recuerda también suscribirte y espero verte en el próximo video. Besos.